tomado mucha más conciencia, no solamente en este caso del TDAH o de la DHD, de acuerdo a la nomenclatura que es inglesa o en castellano, sino que también ha tomado conciencia de otras enfermedades llamadas trastornos generalizados del desarrollo, donde, por ejemplo, se encuentra uno de ellos el autismo o el Asperger, por dar un ejemplo. En el caso del TDAH, lo que se manifiesta en el chico, ya desde bastante chico, es dos tipos de trastornos. Primero, una gran hiperactividad, les cuesta mantenerse quietos, les cuesta mantener la atención en un solo tema, van de un lado para el otro, es decir, por ejemplo, si uno lo pone a dibujar, dibujan durante 2 o 3 minutos, dejan eso y hacen otro tipo de actividad. Y esto, bueno, este déficit, esta hiperactividad se traduce luego en un trastorno en la atención. Y este trastorno en la atención, con la edad y cuando ya concurren al colegio, en la primaria, se traduce en un trastorno en el aprendizaje. Y si uno no lo trata, también esta enfermedad se manifiesta en el adulto, no es solamente patrimonio de los chicos, sino que también es patrimonio de los adultos. Por lo tanto, también hay TDAH en adultos, ya sea porque no fueron tratados bien durante la infancia o en forma esporádica puede aparecer en el adulto. Doctor, y ahora, ¿cómo hace el papá, por ejemplo, o el docente, tal vez tenga más ojo para hacerlo, pero el padre, diferenciar entre un chico que tiene una distracción habitual, porque siempre hubo alumnos que papaban mosca, nos decían cuando éramos chicos, que se distraían, pasaba una mosca y se distraían, y el chico que, por ejemplo, hoy con las redes sociales, con los dispositivos móviles también, están acostumbrados a un ritmo de atención mucho más fluido, y el chico que está enfermo, que tiene este trastorno, no sé cuál es el límite, dónde está la diferencia. Y la gran diferencia es la hiperactividad, fundamentalmente, porque si bien existe el trastorno de atención, ¿viste? La atención, hay varios tipos de atención. La atención sostenida, que es tratar de mantener la atención durante un tiempo prolongado; la atención dividida, cuando uno puede prestar atención a 2 o 3 cosas al mismo tiempo, por ejemplo. En este caso, los chicos tienen trastorno de atención exclusivamente o un déficit en la concentración. Pero en los casos del TDAH, lo que causa este déficit de atención es fundamentalmente la hiperactividad. O sea que lo que hace el diagnóstico diferencial es la hiperactividad. Ahora, tiene también la particularidad de esta enfermedad de combinarse con otros trastornos del desarrollo, como por ejemplo el trastorno obsesivo compulsivo o el trastorno compulsivo, la impulsividad. A veces se manifiestan también en episodios de excitación psicomotriz, incluso con agresividad hacia terceros o agresividad hacia uno mismo. Lo más corriente es que tenga el trastorno de hiperactividad y la inatención, pero también hay que tener en cuenta que pueden agregarse a todo esto otros tipos de trastornos también psicológicos o neuropsicológicos. Doctor, en los últimos tiempos también había una tendencia marcada de ciertos profesionales a la medicación de esos chicos. ¿En qué casos es realmente necesario indicar un medicamento para chicos con este déficit? Siempre partimos de lo ideal es no medicarlos. Es decir, para los trastornos de estos chicos, lo mejor siempre es la terapia, y dentro de la terapia psicológica, fundamentalmente lo que se llama terapia cognitivo-conductual, que tiene que ver con ciertas formas de trabajo con respecto a los chicos, a veces en base a juegos o en base a dibujos, o en tratar de modificar su conducta y su déficit de atención. Pero no es tan simple la cuestión. Digamos, hay chicos que no pueden mantenerse quietos, que chicos que son muy agresivos, que chicos que no pueden compartir actividades con otros chicos, que no pueden compartir actividades en su casa. Y los padres son, digamos, están permanentemente al lado de ellos porque es imposible dejarlos solos. Cuando uno ve que tiene un trastorno más importante que solamente el déficit de atención o el déficit de excitación, hay medicación para dar que tiene que ver con el metilfenidato, que es una droga que se suele utilizar muchísimo como para este tipo de cosas,
o la tomoxetina, por ejemplo, que es otra droga que se suele utilizar. Hay casos que son muchísimo más graves que estos, donde hay trastornos de agresión, de autoagresión, de autolastimarse, autolesionarse. Bueno, ahí hace falta la medicación, además de la consulta, no solo con el neurólogo para descartar cualquier problema neurológico, sino con el psiquiatra infantil, que muchas veces sí necesita medicación. O sea, que yo no sería tan taxativo en esto de decir, no, hay que abolir la medicación y tratar directamente. Porque abolir la medicación en los casos en los que hace falta propone una convivencia familiar muy difícil de sobrellevar, pero muy difícil, así digo, muy difícil, donde la gente que no lo padece no tiene idea de lo que es. Entonces a veces hace falta la medicación.